Buenos días a todos. Soy Cristina Sancho, soy presidenta de la Fundación Wolters Kluwer. Estoy encantada de presentar hoy la primera sesión virtual de los encuentros profesionales que la Fundación Wolters Kluwer y ESADE Law School llevan organizando desde el año 2013. Os agradecemos mucho que nos acompañéis en esta sesión, que como decimos es la primera virtual, porque aunque estaba previsto que fuera presencial, por razones obvias no ha sido posible celebrarlo en la sede de ESADE como es costumbre. Para mí también es el primer encuentro profesional que celebro como presidenta de la Fundación y la verdad es que estoy muy contenta por estrenarme con un evento que ha tenido una acogida tan espectacular. Un número tan enorme de solicitudes de inscripción solo lo conocemos en casos de grandes eventos como el Legal Management Forum. Me gustaría empezar también por decir y agradecer el trabajo de las personas que han hecho posible esta sesión, que siempre queda muy oculto, pero Eugenia Navarro, que es la moderadora de la sesión, me dijo y me pareció muy oportuno que agradeciésemos expresamente a los equipos de marketing de SADE y de Wolters Kluwer el trabajo para organizar esta sesión. Queríamos nombrar expresamente a Beatriz Cefolleros, María Delgado, Sara Pons, María Luisa Gárate, Alicia Moreno e Inés Rodríguez. Voy a dar dos pinceladas de la Fundación para los que no nos conozcan y decir que fue creada en el año 2007 con la voluntad y con la finalidad de canalizar la acción social de Wolters Kluwer, del grupo Wolters Kluwer en España, trabajando en tres grandes ámbitos: el ámbito de la justicia, el ámbito del medio ambiente y el ámbito de la educación. Se trabaja en estos tres ámbitos a través de tres palancas importantes: son la investigación, la innovación y la transmisión de conocimientos. Y en esa transmisión de conocimientos tenemos a su vez tres vías de actuación: estudios de alta influencia en la sociedad y alto impacto, alto valor añadido, como el Observatorio de la Actividad de la Justicia o el Informe de Innovación y Tendencias; los seminarios para debatir asuntos controvertidos o aspectos novedosos relacionados siempre con el sector jurídico, como es el caso de los encuentros profesionales; y en tercer lugar, la formación de colectivos vulnerables. Trabajamos con personas con algún tipo de discapacidad intelectual, también con inmigrantes, formándoles para conocer mejor el ordenamiento jurídico español y procurar su integración formada en la sociedad; con menores y también últimamente con algún programa relacionado con personas privadas de libertad. Desde la primera edición, estos encuentros profesionales, dentro del ámbito de la transmisión de conocimientos, han abordado temas tan dispares como el desarrollo de negocio en los despachos de abogados, la marca personal, la relación entre los departamentos legales de las empresas y las asesorías externas, los despachos de abogados. Hemos hablado de carreras profesionales, de digitalización, de ciberseguridad, de inteligencia artificial, etc. La verdad es que una muy variada gama de temas. En esta ocasión hablaremos, como sabéis, de financiación de litigios con 4 ponentes de excepción que nos va a presentar Eugenia Navarro. Os diré que la sesión va a durar 60 minutos y a continuación habrá media hora más adicional para que los asistentes podáis plantear a los ponentes alguna pregunta a través del chat que encontraréis a la derecha de vuestras pantallas. Y añadir a esto también que si alguien quiere tuitear puede hacerlo tranquilamente utilizando, si nos hacéis el favor, el hashtag ESADELawSchool o Fundación WK. Si puede ser los dos, mejor. Y para terminar también, pues añadir que el éxito de esta convocatoria se debe en gran medida por la elección del tema, que ha sido obra de Eugenia Navarro. Habló de financiación de litigios como un tema interesante. La verdad es que nos parece muy bien y a la vista está que ha despertado muchísima atención. Os presento a Eugenia, que está... Eugenia es ingeniera química para empezar, con lo cual es bastante pintoresco que sea tan experta en nuestro sector, pero lleva muchísimos años dedicada a desarrollar y a trabajar sobre el marketing de despachos, la estrategia de los despachos y además es profesora de estrategia y marketing jurídico en ESADE Law School, además de dirigir su propia consultora que se llama Tama Project. Así que, Eugenia, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que quiero agradecer expresamente a la Fundación Wolters Kluwer por ser compañeros de viaje en condiciones tan excepcionales como las que estamos pasando.
En segundo lugar, quiero agradecer a todos los presentes virtuales y especialmente a nuestros ponentes que tan amablemente han aceptado nuestra invitación y van a compartir conocimiento de un tema que realmente es un tema de mucho interés y que ha despertado un gran interés, tanto que hemos tenido que colgar el cartel de completo. Pero compartiremos las principales conclusiones por escrito con todos los que lamentablemente no han podido asistir. Y permitidme que, ya lo ha dicho también Cristina, pero permitidme que en estas condiciones tan excepcionales demos las gracias tanto al equipo de la Fundación Wolters Kluwer como a las personas de SADE que, aunque no se vean, han hecho posible que esta sesión salga adelante y que están ahí para que todo funcione bien. Entrando en materia, el Litigation Fund es una figura relativamente nueva en España. Entraron hace 3 años aproximadamente y generaron una gran expectación, pero también cierto desconocimiento. Los primeros fondos fueron fondos internacionales como el Calunios Capital, del que Antonio Vesolowski es General Counsel, que es uno de nuestros ponentes, pero ya contamos con fondos españoles como PLA, Procurator Litigation Advisors, cuyo CEO, Jesús Rodrigo, también nos acompaña. Han generado luces y sombras, pero a priori parece que es una excelente solución para empresas y despachos de abogados. Y tengo la sensación de que en estos momentos tan excepcionales puede ser una ayuda y un elemento que puede ayudar a dinamizar el sector legal. Tampoco podemos negar que han generado cierta polémica, pero justamente para eso estamos hoy aquí, para debatir y entender su funcionamiento. Contamos además con 2 perspectivas que también eran necesarias para que esta mesa redonda tuviese una visión 360 del tema. Por una parte tenemos a María Díaz Aldao, que representa a la empresa, aunque sus opiniones son personales y no representan la opinión de Repsol, que es la empresa donde trabaja, y con Javier Samaniego, que es abogado, es árbitro, y desde luego también nos interesaba mucho porque representa una nueva visión de la abogacía, esos modelos alternativos que están empezando y que desde luego forman parte ya del futuro de la profesión. Así pues, nuestro objetivo hoy es saber y entender cómo funcionan los litigation funds y poder aclarar y responder a aquellos posibles recelos que hayan podido despertar. No podemos negar que en estas circunstancias la litigiosidad en España tiene visos de crecer, ¿no? Que podemos esperar incluso un colapso de la justicia y que sin lugar a dudas debe modernizarse. También los métodos alternativos, como puede ser la mediación o el arbitraje, podrían ayudar a descolapsar esta justicia, pero todos deben agilizar el modelo y convertirse en más eficaces. La realidad es que estamos viviendo una situación de VUCA, es decir, volátil, incierta, cambiante y ambigua del libro. Pero creemos, o por lo menos yo creo, que esta situación nos debe servir para arrancar y para dinamizar. Hablaba Mark Cohen de que el coronavirus se ha convertido en un turbo analizador o un turbo modernizador de la justicia. Y yo creo que eso va a ser una de las cosas buenas, ese discurso, ese replanteamiento de hacia dónde vamos y de la necesidad de modernizar va a ser una de las cosas buenas. Dicho esto, tengo el privilegio de presentar a nuestros ponentes de hoy. En primer lugar, presento a María Díaz Aldao, que es licenciada en Derecho con especialidad jurídico-comunitaria por la Universidad San Pablo CEU. Cuenta con una amplia experiencia en el ejercicio profesional en el ámbito contencioso y en el año 2005 entró a formar parte de los servicios jurídicos de Repsol en el área contencioso, asumiendo directamente la defensa letrada de la compañía ante la jurisdicción civil, mercantil, administrativa y mayoritariamente en el ámbito penal. Desde el 2010 también se ha dedicado a asesorar en el diseño, implantación y mejora continua del modelo de prevención de delitos en todas las sociedades del grupo Repsol y desde el 2017 es responsable de compliance legal
del grupo, que abarca materias como anticorrupción, prevención de blanqueo de capitales, protección de datos, competencia y sanciones y embargos internacionales. Buenos días, María. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Eugenia. Muchas gracias. Contamos también con Javier Fernández Samaniego, al que agradecemos especialmente porque se encuentra en Miami a horas intempestivas. Javier es socio director de Samaniego Law. Es un despacho iberoamericano alternativo con oficinas en Madrid y Miami, especializado en tecnología y resolución de conflictos, litigación, arbitraje, mediación, que además de prestar servicios legales cuenta con esta división, que ahora es claramente una tendencia en el sector y que las empresas lo ven como una ventaja competitiva, de Legal Interim Management y otra de Legal Tech y gestión de proyectos en transformación digital. Javier cuenta con 25 años de experiencia en la abogacía de los negocios, habiendo trabajado anteriormente en Bert & Bert, despacho que abrió en España y dirigió durante más de una década, en Linklaters y Cuatro Casas. Comenzó su carrera en la asesoría jurídica de CDTI, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial Español, y ha sido nombrado recientemente por España conciliador de la lista de árbitros y conciliadores de la CIADI del Banco Mundial. Es árbitro de diferentes paneles, entre ellos la Corte de Madrid, el CER de Londres, y miembro del Consejo Europeo y panel de mediadores de CPR y Nueva York. Senior Fellow en FIU, Florida International University, y miembro del Consejo Académico de la Fundación FIDE y de otras instituciones docentes y think tanks. Buenos días. Bueno, buenos días, buenas noches, buena madrugada. Gracias por estar aquí, Javier. Contamos también con Jesús Rodrigo Lavilla. Jesús es abogado del Estado desde el año 2006 y actualmente se encuentra en situación de excedencia voluntaria. Es consejero delegado de Procurator Litigation Advisors, una plataforma de inversión alternativa en litigios y arbitrajes complejos. Como abogado del Estado litigó en todas las jurisdicciones, penal, civil, social, contencioso administrativo e incluso militar. Antes de pasar al mundo de la banca de inversión, fue Head of Legal Affairs en Iberia Líneas Aéreas, donde coordinó litigios en 45 países, incluidas class actions en Estados Unidos. Desde el 2014 pasó a dedicarse a la banca de inversión, en primer lugar como secretario del Consejo y jefe de la asesoría jurídica de JB Capital Markets, y actualmente como máximo responsable de la inversión de litigios, donde compagina dicho cargo como consejero delegado de PLA con funciones de gobierno corporativo. Entre otros cargos y con carácter previo a su incursión al mundo de financiación de litigios, también desempeñó el cargo de consejero de varios fondos alternativos de inversión en activos líquidos e ilíquidos. Es especialista en la valoración de los riesgos vinculados a la inversión de activos ilíquidos, en particular en litigios complejos. Yo no sé, Jesús, si esto de ilíquidos casi sería como para otra sesión. Muy buenos días, Jesús. Desde luego. Muy buenos días a todos. Muchas gracias. Contamos también con Antonio Vesolowski. Antonio es General Counsel para España e Iberoamérica de Calunius Capital, donde desde el 2017 ha liderado la originación, análisis, estructuración y ejecución de las inversiones del fondo en España e Iberoamérica. Además, dirige el despacho de abogados Vesolowski Abogados, que cofundó en el 2017 en colaboración con Wolters Kluwer. Ha escrito varios trabajos sobre la industria de financiación de litigios. También ha participado en la redacción del Código de Buenas Prácticas del Club Español de Arbitraje. Inició su carrera en Clifford Chance, en los departamentos de Banking and Finance y Litigation and Dispute Resolution, desde donde participó en las primeras operaciones de financiación de litigios que se realizaron en España. También ha trabajado en el Banco Europeo de Inversiones en Luxemburgo y es licenciado en Economía y Derecho. Buenos días también a Antonio, y reitero mi agradecimiento por estar aquí y compartir esta mañana de miércoles. Vamos a empezar con la primera. Gracias, Antonio. Vamos a empezar con la primera pregunta. Es una pregunta general de introducción. ¿Cómo es la litigiosidad en España comparado con otros países? ¿Es más cara? ¿Es muy alta? Empezamos por Javier.
Javier, no se te oye. Perdón, que estaba en mute. Decía que tengo, y es algo que podréis compartir con los ponentes, las últimas estadísticas públicas del Consejo General del Poder Judicial que llegan hasta 2018. Y creo que nos pueden dar una foto de cuáles son los asuntos. No es una foto muy exacta porque no se discrimina por juzgados de lo mercantil, juzgados de familia, con lo cual tomarlo como lo que es, ¿no? Pero la foto en tribunales que tenemos hablo de 2017-2018. Los asuntos ingresados han aumentado prácticamente un 10%. Y pasaron de 2.040.000 asuntos a 2.230.000 asuntos. Esos son los asuntos que entran en los juzgados. Los asuntos que se resuelven, otra vez 2017-2018, pasan de 1.800.000 a 2.014.000, son los asuntos que se resuelven en la jurisdicción civil, de nuevo. Y ahí ponerlo entre comillas porque podemos estar hablando desde temas de consumo de pequeña cuantía, temas de familia, no necesariamente los temas de jurisdicción mercantil, que yo creo que es más los que nos ocupan en esta ponencia. Y por último, los asuntos en trámite, que han aumentado casi un 20%, pues han pasado de 1.200.000 a 1.422.000. ¿Vale? Esa es la foto en la jurisdicción civil. No tenemos, y esto es un proyecto del Club Español del Arbitraje que está en curso, no tenemos estadísticas de cuál es la situación que hay en las cortes arbitrales en España. Pero yo os diría que más o menos por la información que dan las principales cortes, la Corte de Arbitraje de Madrid, CIMA, la Corte Española, estamos hablando de cientos. A lo mejor cada corte está administrando entre 200, 300 arbitrajes al año. Con lo cual la cifra, pues como veis, es todavía en arbitraje en España es relativamente pequeña. Y por terminar esta primera foto, las mediaciones, de las que tampoco tenemos cifra, porque la mediación intrajudicial está todavía en pañales, en jurisdicción civil y mercantil, pues os diría que se pueden contar con los dedos. Yo soy mediador en el Centro de Mediación Empresarial de la Cámara de Madrid y de momento, pues mediación en el ámbito civil y mercantil, pues como os digo, se cuentan prácticamente con los dos dedos de la mano. Con lo cual esa sería, no sé si mis compañeros coinciden, pero esta es la foto en cuanto a número. Al coste y demás, si quieres, pues doy la palabra a mis colegas. Jesús, ¿es cara? ¿La consideras muy alta comparada con otros países? Muchas gracias, Eugenia. Yo considero que la litigación en España, cuando hablamos de jurisdicción ordinaria, en términos generales, es más barata en comparación con los países donde los fondos de litigios han tenido su origen, que es una práctica que nació en Australia en el año 2006 y que con posterioridad llegó a Estados Unidos y a Reino Unido. Ello no obsta a que cuando hablamos de arbitrajes complejos, arbitrajes sobre todo internacionales, pues los costes de litigar sean más que considerables. Yo, para dar algún dato y alguna pincelada general sobre litigación también y datos concretos, la tasa de litigiosidad de España en el índice OCDE es la del tercer país más alto y con arreglo a las últimas estadísticas que manejamos nosotros, es el quinto país en el ranking de arbitrajes ICC por el número de arbitrajes con arreglo a las últimas estadísticas a las que nosotros hemos tenido acceso. Y luego, para dar un dato aproximado, con arreglo a las últimas estadísticas del 2019 de la Cámara de Comercio de Madrid, se tramitaron 106 casos con una cuantía acumulada de 1.400 millones de euros, con una duración media de 9 meses del procedimiento arbitral. Antonio, ¿tú compartes que es cara, es muy alta?
Sí, gracias, Eugenia. La verdad es que nuestra percepción de la litigiosidad en España es bastante similar a la de los países de su entorno. Las estadísticas que manejamos nosotros, que son estadísticas de la Comisión Europea, el EU Justice Scoreboard, que efectivamente tiene una metodología de cálculo no del todo fácil de entender, pero en general las cifras arrojan resultados por los que España está en un nivel de litigiosidad similar al de Francia e Italia. De hecho, tiene exactamente el mismo número de casos civiles o comerciales por número de habitantes. Y en términos de coste, ahí tenemos muy pocas dudas. España es un país barato para litigar, bastante barato. No, los abogados no son caros, ni siquiera los mejores ni los más prestigiosos. Y a pesar de no ser caros, la sofisticación del sector legal español es comparable a la de cualquier otra jurisdicción inmensamente más cara, Alemania o el Reino Unido. Puede ser que se deba a que España sí que en las estadísticas destaca en un parámetro, que es el número de abogados por habitante. Tiene muchos abogados por habitante. Tal vez eso sea lo que a mayor oferta pues tire para abajo los precios. Pero en líneas generales es un país en el que se litiga de una forma similar a la del resto de países de su entorno, pero por un precio mucho más barato. Va sintiendo, ¿no, María? Desde la perspectiva de la empresa y vosotros que estás acostumbrado a operar en tantos países, también creo que vas sintiendo. Es incomparable el coste de la litigiosidad en España a otros países o cortes arbitrales de las que Javier seguro que nos puede hablar. Estoy absolutamente de acuerdo con Antonio en que en España es muy, muy barato. Además, sobre todo, tienes un acceso fácil. Y baratísimo, si quieres. Tenemos asistencia jurídica gratuita, pero vamos, que por muy poco puedes conseguir llevar un procedimiento judicial hasta las últimas instancias. Yo además querría poner otro punto sobre la mesa, que ya no es el coste en España, sino yo creo que una gran diferencia respecto de otros países y que creo que tiene mucha relación con el tema de la mesa, que es la participación del juez. Bueno, y un poco también es lo que indicaba Javier. Mediación, arbitraje en España a día de hoy todavía se utiliza muy poco. Siempre se acude al juez. Y además siempre se acude desde un inicio. No hay esos procedimientos en Estados Unidos de prueba entre las partes que te permiten conocer cuál va a ser tu posición antes de iniciar ese juicio, sino que aquí tienes un juez desde el principio y además un juez que, bueno, pues que va a velar por ese principio de legalidad, de igualdad de las partes y que yo creo que también ralentiza los procesos y los posibles acuerdos a los que se puede llegar. Creo que es algo que va a cambiar. En el ámbito penal, por ejemplo, están ya redactando, aunque ya llevamos muchísimos proyectos, otra nueva ley de enjuiciamiento criminal para que sea el fiscal, como en el caso, por ejemplo, en Estados Unidos, el que instruya y no sea un juez. Y yo creo que en el ámbito mercantil la vía, sobre todo después de estos tiempos que estamos sufriendo ahora mismo, para evitar ese colapso es obviamente la mediación y el arbitraje. Muchas gracias, María. Bueno, la pregunta, Jesús, ¿qué son las empresas de litigation funding? Bueno, es un concepto muy amplio y engloba a muchos diferentes actores en el mercado. Entonces, yo creo que como una primera aproximación es una empresa que va a adquirir los derechos económicos derivados de un litigio a cambio de un determinado precio o a financiar los costes de un proceso, costes en un sentido amplio, a cambio de participar en las ganancias. Ahora bien, dicha esta idea general, yo creo que hay otra serie de parámetros a tener en cuenta para tratar de caracterizar el mercado. Por razón de la estructura, hay empresas de litigation funding reguladas y otras que no lo son. Evidentemente, ello depende pues, de cómo captan sus fondos, cómo despliegan su actividad y qué tipo de inversores tienen. Por razón de la naturaleza de la actividad,
lo que yo creo que se debe destacar es que las empresas de litigation funding son empresas que desarrollan una actividad financiera de alto riesgo, por cuanto invierten en unos activos que tienen un carácter binario, dejando a un lado lo que son luego las estimaciones parciales, es decir, o la inversión es favorable o resulta desfavorable. Y en particular, en el ámbito de las financiaciones, son financiaciones sin recurso. Es decir, que si el pleito va mal, la pérdida, si se me permite una expresión coloquial, se la mete la empresa de litigation funding directamente en el riñón. Por razón de la tipología del inversor, para mí esto es un tipo de inversión que está destinado a un inversor institucional o sofisticado. De hecho, ha habido determinadas empresas de litigation funding que por el hecho de no tener una base de inversores bien construida, pues han tenido problemas de diversa índole, entre otros de valoración. Luego también es muy importante distinguir por el grado de especialización, por cuanto en el mercado está el ámbito de la litigación compleja y con posterioridad otro tipo de litigación que es la litigación pues masiva, la litigación de los consumidores y usuarios. Yo entiendo que una empresa de litigation funding con el ADN con el que se originó en Australia y con posterioridad en los países anteriormente mencionados, es una empresa que se centra en el nicho de la litigación compleja. Y luego, finalmente, también está el grado de especialización, porque no olvidemos que la compra de litigios es una figura que ya estaba reconocida, pues entre otros, en el Código Civil, ¿no? No es un tema novedoso. Lo que sí es novedoso es empresas que se dedican a esta actividad con carácter único y exclusivo, adquiriendo y financiando litigios. Y eso ha determinado en el mercado un mejor conocimiento en la valoración de los riesgos y una mejor rentabilidad para los inversores y unas ofertas más ajustadas. Me imagino que en esto Antonio podrá dar algún dato, dado que esto se ha sobre todo puesto en manifiesto en el mercado americano y en el mercado inglés. Y luego yo creo que también es muy importante determinar cuál es la vocación inversora como otro rango diferenciador de las empresas de litigation funding. ¿Es una empresa que lo único que quiere es jugar a un activo binario con un tipo de rentabilidad alta? ¿O es una empresa de litigation funding que tiene una serie de una filosofía inversora o unos valores determinados? Con todo eso, yo creo que queda acotado lo que es la figura de la empresa de litigation funding en un sentido amplio. Si quisiésemos aterrizar un poco el concepto, en el mercado encontramos desde los specialist funders hasta hedge funds, hasta empresas aseguradoras y también incluso algún despacho de abogados, sobre todo en el ámbito de los países anglosajones, donde financian litigios, muchas veces, en el caso de los abogados, a través de la figura de los contingency fees. Antonio. Perdón, estaba también en sí, yo creo que la descripción que ha hecho Jesús no puede ser más rigurosa y acertada. Yo diría que, bueno, en términos muy simples, tal vez sencillos para entender, para quien no esté del todo familiarizado con los distintos tipos de inversores en la industria de inversión, una empresa de litigation funding es pura y simplemente un inversor financiero, como cualquier otro. En términos, de nuevo, muy simples, un inversor cualquiera que compra acciones de Inditex, lo que está comprando en realidad es el derecho a obtener una porción de los beneficios futuros de Inditex. Si Inditex no obtiene beneficios, pues el inversor obtiene una porción de cero, que lógicamente es cero. Un fondo de inversión en litigios hace exactamente lo mismo. De una forma o de otra, compra a uno de los litigantes el derecho a una porción de los beneficios futuros del litigio. Si el litigio no da beneficios, pues tiene una porción de cero, que de nuevo es cero. La gran pregunta, yo creo que suele ser, ¿y por qué un litigante va a querer desprenderse hoy de una porción de los beneficios futuros de su pleito? La respuesta es exactamente por lo mismo, por lo que un accionista de Inditex hoy
querría vender las acciones de Inditex hoy. ¿Quiere decir el accionista de Inditex las vende porque cree que Inditex va a quebrar mañana? Pues no necesariamente. Puede decidir vender esas acciones por 1 millón de motivos totalmente lícitos. Tanto la inversión en un pleito como la inversión en Inditex, en realidad, es una expectativa de ganancia futura. Hoy no vale nada, vale la expectativa de lo que generará el día de mañana, los beneficios que da Inditex o lo que decida el juez que merece el litigante. Pero, de nuevo utilizando una expresión coloquial, las expectativas de ganancias futuras no se echan al cocido, no sirven para pagar las facturas de hoy ni para realizar inversiones productivas hoy. Hay que hacerlas líquidas. También puede ser que uno no quiera asumir el riesgo de que el juez se equivoque, asumiendo que cree que tiene razón, o que por cualquier motivo simplemente no quiera dedicar sus esfuerzos ni asumir el desgaste emocional que supone litigar. Por todo ese conjunto de necesidades que se generan en torno a un pleito, necesidades financieras, nacieron las empresas de litigation funding y se dedican a lo mismo que se dedica cualquier otro inversor financiero, a invertir su dinero a cambio de una expectativa de ganancia. Es así de sencillo. Tengo una pregunta, creo que es de alguien que tú conoces, Antonio, por su apellido. ¿Es viable la financiación de micropleitos, por ejemplo, de una cuantía de 6.000 euros en base en el volumen? Pues viable es. No es lo más habitual todavía, al menos no en España. Hay algunos fondos internacionales que llevan bastante a gala ser capaces de financiar pleitos pequeños. Para entender por qué todavía no es muy común la financiación de micropleitos, es necesario entender la filosofía del inversor. El inversor, por lo general, es un gestor, es un profesional que no gasta su dinero, no invierte su dinero, sino el dinero de otros, que sí que tienen el dinero. Esos otros suelen ser, por ejemplo, un gran fondo de pensiones, que tiene un montón de dinero que tiene que hacer rendir para poder pagar esas pensiones el día de mañana a sus clientes. Como los que gestionan esos fondos de pensiones no pueden dedicarse a mirar todas las inversiones que hay en el mundo, le dan parte de ese dinero a un gestor, que es quien monta un fondo para invertir ese dinero y sacar rendimientos. Ese gestor tiene un tiempo determinado para invertir el dinero. Pongamos 2 años. Su fondo de pensiones le ha dado 10 millones de euros para que los invierta y los tiene que invertir en 2 años. Si ese equipo gestor que tiene que invertir 10 millones de euros en 2 años hace 1.000 inversiones de 6.000 euros, simplemente no le da la vida. No puede revisar 1.000 inversiones de 6.000 euros. Por eso suelen buscar inversiones más grandes, que les permitan invertir un poquito más de dinero y así, en 2 años, invertir todo lo que tienen que invertir. Que eso cambie es una cuestión de tiempo. A medida que haya más prestadores de este tipo de servicios y más recursos humanos dedicados a ellos, la cuantía mínima para financiar la cuantía mínima necesaria para que se pueda financiar un pleito irá bajando. Ya está bajando en muchos sitios. En Reino Unido hay algunos fondos especializados, como decía, que ya financian pleitos muy pequeños. No sé si tan pequeños como de 6.000 euros por ahora, pero desde luego no grandes pleitos millonarios, no pueden ser mucho más pequeños, que estemos hablando de cientos de miles de euros. María, ¿cómo ves desde la perspectiva de las empresas? ¿Cómo ves esta financiación de litigios? ¿Por qué se iba a querer compartir el riesgo? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, claro, obviamente siempre va a depender de la litigiosidad de esa empresa, de esos casos que pueda tener. Yo precisamente quería preguntar a los compañeros si había avisos de que se pudieran financiar tipologías de pleitos similares, a lo mejor de menores cuantías, pero que digamos que se traslade en bloque a
estas sociedades, porque al final sería algo que yo creo que sí que beneficiaría mucho a las empresas. Pero volviendo a tu pregunta, y si luego los compañeros quieren contestar, va a depender de los tipos de litigios que tenga la empresa, del tipo de asesoría interna que tenga la empresa y obviamente las jurisdicciones en las que tenga que plantear esos litigios. A mí me parece que como financiación, como explicaba de forma muy clara Antonio, es decir, cuando no tienes recursos y tienes que acceder a unos abogados que son efectivamente tienen unos honorarios carísimos o con una prueba que muchas veces los expertos, el coste es altísimo, yo creo que sí, que merece la pena el hacer ese análisis de riesgos y dejar de percibir un porcentaje del posible beneficio. Yo en ese caso lo veo clarísimo. Otros casos, en concursos, por ejemplo. Yo creo que en concursos puede beneficiar obviamente a la masa y a todos los acreedores el que este tipo de entidades compren esos derechos litigiosos o los financien para que al final, bueno, pues sea el porcentaje que sea, pueda revertir a la masa. Y también entiendo que quizá por economías de escala, a día de hoy en España, en las acciones directas, por ejemplo, en cárteles, también veo que puede ser un instrumento muy valioso. Javier, ¿tú qué opinas? ¿Cómo los abogados pueden ver, los abogados y los modelos alternativos como el vuestro, cómo pueden ver estos modelos? ¿Como una amenaza, como una oportunidad? Y luego otra pregunta que quería hacerte también, ¿puede ocurrir que la existencia de estos litigation funds estimule la interposición de litigios frívolos o temerarios? Pues mira, sobre la frivolidad y el incremento de la litigiosidad hay bastante polémica. Aquí en Estados Unidos, de hecho, hay un lobby que es bastante potente, que está bajo los auspicios es una de las organizaciones de la Cámara de Comercio en Estados Unidos, y me imagino, Antonio, le veo asintiendo, creo que conoces a la gente de la que hablo, ILS, que realmente quiere prohibirlo. De hecho, esta figura en el mundo anglosajón, que no tiene nada que ver, por cierto, esta figura con lo que es el Champetry, el Barratry y el Maintenance, que son prácticas deontológicamente prohibidas y que tienen que ver con figuras históricas que, insisto, no tienen nada que ver con los fondos, pues conceptualmente causan el rechazo porque si se pensara que estos inversores se dedican a financiar por financiar, pues yo lo podría entender, pero lo que hay que pensar es que ningún inversor financia, como se ha dicho, con un riesgo que puede llegar a ser total, un pleito que no tiene viabilidad, ¿no? Yo creo que eso, cuando estamos hablando de un sector, del sector profesionalizado del que estamos hablando, todos invierten previa a una due diligence muy exhaustiva sobre la viabilidad de éxito que va a tener el proceso. No hemos dicho antes, pero yo creo que para nuestros asistentes virtuales es importante, porque habrá gente sofisticada que conozca el sector, pero gente que lo conozca menos. ¿Cuál es la tipología de asuntos? Sí que hemos dicho que normalmente son asuntos grandes, pero digamos dentro, y Jesús hacía una buena distinción, dentro de lo que sería el litigio complejo, ahí estamos hablando de asuntos efectivamente de competencia, del private enforcement, las acciones de daños derivadas de competencia, asuntos de litigación de patentes, que suelen ser multijurisdiccionales y son asuntos también muy complejos, y arbitraje internacional. Yo diría, y que me corrijan mis compañeros, que esos son los tres grandes ámbitos donde se financian litigación compleja. Esos pleitos, y hablo ahora con el gorro de abogado, nosotros cuando un cliente viene a litigar en esos ámbitos, más allá del coste de la abogacía,
que en los países, desde luego aquí en Estados Unidos, pues no tiene nada que ver con el coste de España, que lo hemos dicho antes, el coste de abogados. Otro de los grandes costes son las periciales económicas que hay que acometer, que son unas periciales económicas muy complejas, donde estamos hablando pues, de tener que involucrar, no quiero hacer publicidad a nadie, pero pues a los NERA de este mundo, ¿no? Para que nos entendamos, que no son baratos. Con lo cual, yo creo que como abogado, estas empresas ayudan mucho porque en su due diligence van a poder ratificar la opinión que tenemos los abogados, y estoy hablando desde la perspectiva del litigante, sobre la prosperabilidad de los asuntos, y por otro lado nos van a permitir ir a la guerra con armas adecuadas, porque a veces tenemos clientes bueno, pues que quieren ir a la guerra pues eso, sin periciales adecuadas, con lo cual yo creo que son un instrumento, hablando desde el punto de vista de defensa, muy, muy interesante. Pero es que además este instrumento ayuda a monetizar activos, que es algo de lo que se ha hablado, que en un escenario problemático de liquidez como el que vamos a tener, pues yo creo que también hacen que sean un instrumento muy interesante, ¿no? O sea que yo esas son las dos ventajas que le veo. Diciendo eso, también es cierto, y ahí lo he sufrido, tener pues, demandas donde de repente nos hemos encontrado con reconvenciones sorprendentes de un asunto de 1 millón hace poco, de un arbitraje de 1 millón de euros que se ha convertido en un arbitraje de 50 millones de euros por una reconvención que venía financiada. Y ahí lo que veíamos es que no era un fondo profesional, sino un fondo especulativo. De hecho, el dinero después hemos descubierto que venía de Samoa, de un paraíso fiscal, donde lo que se estaba haciendo era jugando, era decir, pues oye, vamos a inflar este pleito con una reconvención artificial, no sé cuánto dinero habrán puesto, pero por poco que se ganara en esa reconvención, al ser un arbitraje, yo creo que hicieron el cálculo, esto puede ser salomónico, y entonces sí que es verdad que ese riesgo de que se produzcan frivolidades o temeridades, yo creo que tampoco seríamos muy equilibrados si dijéramos que no existe. Al menos esa es mi perspectiva desde la abogacía. Creo que Muchas Jesús ha gracias. pedido Sí, Sí, Jesús. muchas gracias. Yo, por una parte, creo que hay que contextualizar. El fondo de litigios es un instrumento que va a permitir acceder a la jurisdicción o a la litigación compleja a personas que no tienen recursos. Y como decía Javier, yo creo que hay que resaltar que nosotros estamos dando dinero a cambio de una expectativa de ganancia que puede ser cero. Por lo tanto, el proceso de inversión va a ser riguroso. A mí, personalmente, me parece que desde esa perspectiva, garantizar que se ejerciten acciones con una buena causa de pedir, con un buen fundamento que antes no se podían llevar a cabo, eso es bueno, no solo desde un punto de vista de la entidad que recibe la financiación, sino también desde el punto de vista de hacer una sociedad más justa. Dicho esto, las malas prácticas pueden existir. Eso es un poco a lo que yo me refería antes, con qué empresa de litigation funding está usted hablando, cuál es su vocación inversora, pero al igual que existen las malas praxis en muchas profesiones. El Código Deontológico de la Abogacía dice que lo primero que tiene que hacer un abogado es tratar de evitar el pleito para su cliente y, hombre, todos los que hemos ejercido la abogacía sabemos que desgraciadamente hay ocasiones en donde parece que algún abogado lo que quiere es que su cliente esté sentado en la sala, ¿no? Para que empiecen los fuegos artificiales. Dicho esto coloquialmente. Entonces, evidentemente, lo que yo creo que ningún fondo de inversión que esté en el mercado querrá es que haya empresas que incurran en malas prácticas. Luego, a mí, un poco como complemento a lo que se hablaba de los beneficios de la práctica, yo creo que esto es una solución muy tailor-made. Es decir, ¿qué necesita la empresa? Eso es lo primero que nos planteamos nosotros. Hay una empresa que lo que puede buscar es darse o obtener un ingreso en su cuenta de PIG.
Hay otra empresa que lo que puede buscar es que pueda reconocerse un activo contingente en el balance. Hay una empresa que le puede dar igual el balance y la cuenta de P&G, lo que necesita es atacar su cash flow inmediatamente. Eso, que yo creo que no es tampoco ahora el momento de hablar de todas las discusiones contables que se originan en torno a la práctica, da lugar a contratos ad hoc con cláusulas concretas para conseguir ese fin. Y luego hay ocasiones en donde lo que pretende una empresa pueden ser dos cosas. En primer lugar, una distribución de riesgos. Ahí me encantaría oír el criterio de Antonio, ¿no? Pero yo no he visto ninguna propuesta de un fondo que haga litigación compleja que no esté justificada con una exhaustiva valoración de los riesgos del proceso. Otra cosa es que a lo mejor el fondo introduzca en la ecuación una serie de variables financieras que hagan que la percepción sea distinta, pero siempre sobre la base de un estudio exhaustivo. Y luego, finalmente, también puede haber empresas que lo que quieran es liberar recursos monetizando anticipadamente el pleito para dedicarse a otra cosa, o bien para tener la asesoría jurídica centrada en otras cuestiones, o bien para acometer nuevas líneas de expansión, nuevas líneas de negocio. Ojalá este fuese el caso del entorno actual, pero evidentemente, desgraciadamente, entendemos que estaremos más en ingresos y en cash flow. Eugenia, no te oímos. Tenemos un montón de preguntas y voy a aprovechar para intercalarlas con las preguntas que teníamos. Nos preguntan, hablando de la monetización, que era una de las preguntas, cómo se monetiza el litigio para la empresa, pero añado una pregunta que nos dice que a quién se compran los futuros beneficios del pleito. ¿Dónde se compran y se venden esas expectativas de ganancia futura y en qué mercado? Antonio. Pues bueno, aquí se compran y creo que donde está Jesús también se compran esas expectativas. El mercado somos nosotros y muchos como nosotros. Somos inversores financieros, en la mayoría de los casos dirigidos o como poco muy cerca de la dirección estamos abogados o antiguos abogados. O lo que seamos ahora, que ya no sé si somos exactamente abogados, otra cosa, sospecho que otra cosa, no exactamente un abogado. Entonces, es aquí donde se compra. Somos gente como nosotros. Ahora, también al hilo de lo que ha comentado Javier y de lo que ha comentado Jesús, este es un mercado muy nuevo. En general no está regulado. Y como en casi todo lo que empieza, hay mucha gente que dice ser algo que no es. Entonces, los fondos, los inversores que tienen dinero, compran los pleitos. Y esos son el mercado. A su alrededor hay intermediarios, muchos, muchísimos. Y no siempre son claros en si son intermediarios o en si son inversores. Dicen, sí, yo voy a conseguir que vendas esto. Ya, pero ¿me lo va a comprar usted o me lo va a comprar su amigo o cómo va a funcionar? Entonces, como el mercado está es muy poco formal ahora mismo, hay que ser cuidadoso con quién se trata. Y cuando uno sale al mercado, ¿qué tipo de potenciales compradores o inversores quiere contactar? Los buenos intermediarios son figuras esenciales en eso, porque ellos sí que conocen el mercado y sí saben a quién dirigirse y a quién no. Pero como en todos sitios hay intermediarios que son buenos, necesariamente los que son transparentes y los hay que no lo son tanto. Sin ellos es imposible identificar un verdadero mercado que maximice las posibilidades de vender esas expectativas. Tenemos otra pregunta, María, que yo creo que va para ti. Con los tipos de intereses tan bajos que hay como los actuales, ¿qué criterios qué criterios empresariales podrían justificar un mecanismo de financiación? Y dice expresamente tan caro como el litigation funding. Bueno, tan caro dependerá también de, como decía Jesús, los pactos a los que llegues. O sea, entiendo que cada pleito y cada empresa
es un caso aparte y dependiendo del análisis de riesgos que se haya realizado y de tus intereses, defines tu umbral, obviamente. Puede haber muchas razones por las que una empresa necesite en un momento dado ese tipo de financiación y no tiene por qué ser una financiación que sea acudir al mercado financiero sin más. Como decía Jesús, a veces pues es simplemente que se reconozca un activo contable, una monetización, pero yo creo que hay algo a lo que no se le está poniendo el foco y creo que también es importante, y es que se hacen cargo del riesgo. No es que me estén costeando sin más el pleito, sino que además ellos también asumen el riesgo. Riesgo obviamente que yo me quito. Para mí hay dos claras ventajas en aquellos que ejercen y ejercen correctamente, como entiendo que tenemos que hablar de aquellos que tengan una práctica profesional y honesta. La especialización, que yo creo que es fundamental, el expertise que tienen respecto, bueno, con la due diligence que hacen en el proceso, y al final la agilidad que buscan. Entiendo que, como decía Antonio, lo que buscan es la mayor rentabilidad en el menor tiempo posible. ¿Qué hay más lean, ¿no? Como ahora todas las asesorías internas buscamos? ¿Qué hay más lean que un socio que solo busca la rentabilidad de ese proyecto? Gracias. Javier, ¿cómo es, qué tipos de operaciones son las que requieren más financiación de litigios? ¿Qué tipo de litigios o de arbitrajes crees que son más susceptibles de este tipo de financiación? Bueno, lo he adelantado antes. Nosotros, que bueno, también tuve la suerte, y de hecho ahí es donde conocí a la empresa de Antonio, de estar involucrado pues en las primeras operaciones de los fondos en España. Estamos siempre hablando de un tipo de asuntos que evidentemente, por las razones que se han expuesto antes, pueden generar grandes números, ¿vale? Esos asuntos, aquí en España, donde no existen daños punitivos, que eso es un elemento muy importante respecto a otras jurisdicciones, y donde las indemnizaciones que se dan son las que son, ¿eh? Que España no es un país donde se den en juzgados, hablo, ahora iremos a arbitraje, donde se den grandes indemnizaciones por daños. Son asuntos donde normalmente se trata de asuntos de daños y, como decía antes, pues los más típicos, ya hemos tenido ahora recientemente el tema del cártel de camiones, pues son asuntos de competencia, asuntos de patentes, en lo que sería litigación compleja. Y luego está el mundo del arbitraje internacional. España, como sabéis, ha sido protagonista de toda una saga que ahí sigue con la reforma de las renovables, y ese tipo de asuntos, pues evidentemente implican grandes daños. Aparte de eso, hay un ámbito que entraría en la categorización que ha hecho Jesús, que me ha gustado cómo lo ha dividido, que serían no la litigación compleja, sino la litigación masa. Ahí sí que estamos viendo, y yo por mi ámbito, que es tecnologías, que existen acciones de clase, por ejemplo, derivadas de un data breach de seguridad, ¿no? Donde si evidentemente se plantea una acción de, imaginaros, de compensación de 200 euros a cada titular de una cuenta de Facebook, de LinkedIn, pues evidentemente eso multiplicado por muchos millones de usuarios son asuntos que pueden llegar a originar mucho dinero. Ese tipo de asuntos yo en España todavía no les estoy viendo. Nosotros, antes nos preguntabas, oye, ¿cómo los proveedores alternativos, que nosotros, bueno, pues utilizamos tecnología, en este sector lo que estamos haciendo es ayudar a fondos en sus due diligence
para que se hagan de una manera mucho más efectiva, pues con mecanismos, y aquí hago una cuña publicitaria, ya que es nuestro sponsor, ¿no? A Wolters Kluwer, ¿no? Jurimetría, pues existen, digamos, cada vez tratamos de ser más precisos en esa predicción de cuál va a ser el resultado, ¿no? Pero insisto, por las razones que se han expuesto, se trata de asuntos que tienen que ser, donde tiene que haber dinero, tiene que haber un dinero importante. Y hoy por hoy esos son los asuntos. Yo lo que anticipo, fuera de la litigación compleja, que hoy por hoy es la que es, donde creo que sí que se está produciendo una sofisticación, es en esos asuntos masa, que muchas veces quedaban diluidos, pero que ahora la tecnología permite el poder llevarlo a cabo. Y ahí sí que creo que ahí está el riesgo de que, con perdón, porque de hecho, bueno, mi padre ha sido cliente de Arriaga, ¿no? Y ha salido muy satisfecho, pero ahí está el fenómeno que se llama el arriaguismo, ¿no? Por algunos, ¿no? Donde se puede, pues para determinadas grandes empresas, bueno, que ahora mismo no se enfrentaban a esa litigiosidad en masa, si eso se profesionaliza y se financia adecuadamente, pues bueno, pues eso va a implicar un riesgo, ¿no? Y eso entraría en otro debate, que es el New Deal for Consumers, que se está discutiendo en la Unión Europea, y las posibles acciones de clase a la americana traídas a Europa, ¿no? Donde los fondos, evidentemente, pues van a tener un papel muy importante. Tengo una nueva pregunta y aprovecho que es el turno de Jesús. ¿Cómo es el due diligence previo a la inversión de un pleito? ¿Cómo se pueden evaluar los riesgos de predictabilidad? Y también te lanzo la pregunta que, en el caso de comprar, financiar litigios, ¿cuál es la práctica habitual en cuanto a la implicación del fondo en la dirección letrada del litigio? Por ejemplo, en la búsqueda de alcanzar acuerdos entre las partes. Muchas gracias, Eugenia. Pues yendo por partes, en primer lugar, la due diligence. Una característica que forma parte del ADN de las empresas de litigation funding tiene que ser la agilidad. Porque normalmente cuando te vienen los clientes tienen un problema gordo, especialmente en el ámbito de la litigación compleja, y el time to market es fundamental. Entonces, dicho esto, yo ahora voy a describir un proceso de due diligence, pero se hacen muy rápido. Entonces, primero tiene que haber un examen por parte de lo que es el equipo interno, y el equipo interno tiene que hacer una primera valoración, tanto legal como financiera, del riesgo para ver que el asunto es elegible para la cartera del fondo. Una vez que esa fase interna se supera, se va a la fase externa, donde un abogado externo tiene que verificar el criterio del equipo interno. Abogado externo que no tiene que conocer qué ha dicho el equipo interno, y abogado externo que no tiene que saber cuál es el abogado externo que a su vez está llevando el pleito. ¿Para qué? Para garantizar que no haya en ningún momento contaminación. Si la due diligence externa es favorable, el siguiente punto al que pasa la operación es a la ejecución de los acuerdos tanto de adquisición como de financiación. Lo que es el proceso en sí, como complemento a la due diligence que acabo de comentar, yo siempre digo que no deja de ser sino un proceso de adquisición en donde se sustituye un activo de carácter operativo industrial, como viene siendo habitual en el mercado, por lo que es la inversión en un activo nuevo litigioso. ¿Eso qué significa? Que habrá un acuerdo de confidencialidad, que habrá una oferta indicativa, que tras la due diligence externa habrá una oferta vinculante y con posterioridad lo que es el cierre de la operación. La predictibilidad es esencial, y nosotros lo que valoramos, aparte de los riesgos, valoramos parámetros cuantitativos, parámetros cualitativos, y aparte de lo que es el riesgo legal en sí, hay que valorar el riesgo financiero, el riesgo de solvencia, el riesgo de poder ejecutar luego el título, porque si consigues una sentencia favorable o un laudo que no puedes ejecutar, al fondo no le va a valer para nada. También es muy importante examinar cuál es el grado de fiabilidad de la información que el fondo tiene para examinar el pleito, y sobre todo cuál es el riesgo de que cambie lo que es el escenario que ha dado lugar al pleito mientras dure la inversión.
¿Por qué? Pues si entramos en un asunto, pongo un ejemplo, donde no hay jurisprudencia y luego has invertido y la jurisprudencia que empieza a surgir es contraria a tus intereses, pues evidentemente eso también hay que valorarlo en el momento en el que se está tomando la posición. Evidentemente luego los métodos de valoración son métodos muy complejos donde cada fondo tiene su metodología y sus modelos, ¿no? Y es más, también en función del tipo de la litigación que se esté manejando, se puede optar por un tipo de modelo de valoración o por otro tipo de modelo de valoración. Luego, en cuanto a qué papel jugamos nosotros, una vez que hemos entrado en el pleito, pues nosotros, a mí me ha encantado cómo lo ha resumido Antonio. Somos inversores financieros. Entonces, nuestro papel es pasivo. Es muy importante que haya independencia y que las decisiones las acabe tomando el cliente y las acabe tomando el abogado. Dicho esto, eso no significa que no estemos siguiendo el pleito, que no estemos siguiendo la estrategia procesal, que no podamos estar dando nuestras sugerencias. El código de conducta de la Asociación de Inglaterra y de Gales, que estoy convencido que por su origen Antonio luego podrá, si la audiencia quiere hablar largo y tendido de él, lo dice expresamente. El fondo, sin perjuicio de que se respete la independencia del abogado, puede hacer la due diligence no solo en el momento de la entrada, sino cómo evoluciona el pleito. Y luego, ese mismo código establece posibles causas de salida de los fondos, como pueden ser un incumplimiento del contrato o como puede ser la evolución de los méritos de la reclamación o que comercialmente no sea viable la posición. Todo eso, evidentemente, está regulado en los contratos que son complejos y que son singulares. Predictibilidad. Cada vez hay más herramientas y, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Javier. En primer lugar, la tecnología está avanzando mucho y cada vez es más certera a la hora de predecir el resultado de un pleito. No obstante lo anterior, es verdad que aquí podríamos abrir el debate de hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial y dónde no va a llegar la inteligencia artificial. Y en las litigaciones complejas donde hay muchos puntos de conexión de carácter multijurisdiccional, la gestión artesanal acaba siendo necesaria. Muchas gracias, Jesús. Antonio, hablando de regulación, ¿cuál es la regulación jurídica en la financiación de proyectos? ¿Qué otras consideraciones éticas y deontológicas crees que deberían tenerse en cuenta? ¿Existen códigos deontológicos o de autorregulación de esta actividad? Perdona, es una cuestión bastante compleja. En líneas generales, por decirlo muy simple, en España no existe ninguna regulación ad hoc de esta figura. Como casi siempre se puede acudir a las fuentes del derecho decimonónicas, como casi todo en España, que son el Código de Comercio y el Código Civil, y ahí hay algunas normas que pueden resultar de aplicación a transacciones de este tipo. En el mundo sí que hay un cierto movimiento para regular inteligentemente esta industria. Los primeros probablemente fueron las jurisdicciones del Lejano Oriente, Singapur y Hong Kong, que sí que tienen piezas de legislación específicas para regular especialmente en el mundo del arbitraje, porque es donde mayores conflictos de interés y problemas se pueden generar. Sí que tienen, como decía, piezas de legislación que regulan específicamente qué puede hacer y qué no puede hacer un jugador externo en un pleito que adquiera un interés financiero en el pleito, de la forma que sea, bien porque paga las facturas de los abogados, bien porque paga una cantidad a cambio de que se le dé lo que salga o una parte de lo que salga. Allí sí que está regulado. Algunos estados de Estados Unidos también están regulando la figura. Como decía Javier, este es un tema apasionante y muy apasionado, excesivamente apasionado probablemente en Estados Unidos.
hay un lobby fuerte para regular o incluso para simplemente prohibir esta figura. Hay una jurisdicción no tan exótica que la tiene regulada y de una forma muy simple. Está prohibida. Y no es exótica, es Irlanda. Irlanda, que no está tan lejos, aplicando normas medievales, no somos los únicos nosotros, aplicando normas medievales porque son de origen medieval, no porque estén mal o no porque opinen sobre si están bien o mal, ha prohibido esta figura. Los motivos están conectados con consideraciones que son totalmente ajenas al derecho español, incluso al derecho continental europeo. La gran preocupación en la regulación de esta industria siempre ha sido algo que en España no ha preocupado nunca, pero que en el extranjero sí. En la Edad Media, especialmente en el Reino Unido, había nobles o ricos o poderosos que se dedicaban a pagar a otros para que interpusieran pleitos contra el conde de al lado o el duque de enfrente con tal de molestarle políticamente. Eso dio lugar a que se prohibiera cualquier forma de meter dinero en un pleito que no es tuyo. Y se creó una cultura por la que los pleitos son de las dos partes que están ahí y nadie más puede intervenir. Esas son las normas del Champerty, Barratry, Maintenance de las que ha hablado Javier, que son medievales, son cosas que ya no suceden. Ese fenómeno medieval, por raro que parezca, es lo que está en el subconsciente tanto de los críticos con esta industria como de los que la regulan. Y cuando me refiero al origen medieval, no quiero menospreciar esas preocupaciones, porque son lícitas y pueden dar lugar a problemas y hace falta que sean reguladas. ¿Cómo lo ha hecho, por ejemplo, lo poco de normas ad hoc que tenemos en España? Ni siquiera es una norma, es un código de conducta, el del CEA. Es el Club Español de Arbitraje, en su código de buenas prácticas arbitrales, tiene una sección muy breve dedicada a la financiación de arbitrajes por terceros. Luego hablaré del código de la ALF, de la Asociación de Inglaterra y Gales, pero este es más sencillo y nos pilla más cerca. Simplemente lo que dice el código de buenas prácticas del CEA es que si en un arbitraje una de las dos partes ha recibido dinero de un tercero para financiar sus costes, o a lo mejor simplemente para vender parte del resultado del pleito, tiene que informar a los árbitros y a la otra parte. No solo tiene que informar de que ha recibido ese dinero, sino que tiene que informar de quién le ha dado ese dinero. En el contexto del arbitraje es bastante evidente que una medida de este tipo es obligatoria, es clave, es esencial para la supervivencia de la industria y para la supervivencia del arbitraje mismo, porque en los arbitrajes se da la circunstancia de que los árbitros muchas veces, mal que le pese a varios otros árbitros, son abogados, además de árbitros. Y nosotros los fondos dedicamos la mayor parte de los recursos financieros que tenemos a pagar facturas de abogados. Y podría darse el caso de que a un abogado en concreto le estemos pagando sus facturas porque hemos llegado a un acuerdo con su cliente para pagar las facturas, pero ese mismo abogado sea árbitro en un procedimiento arbitral. Y claro, eso es un conflicto de interés mayúsculo. Si mi amigo Javier interviniera en un pleito que nosotros hemos financiado y por lo tanto a nosotros nos llegaran sus facturas por su trabajo y al mismo tiempo Javier fuera el árbitro en un caso que yo estoy financiando, bueno, salta a la vista que cualquiera podría tener la tentación de decir, oye Javier, pórtate bien. Lógicamente no lo haríamos nunca, pero la apariencia es esencial de imparcialidad. Por eso es clave lo que el CEA ha establecido, transparencia, que se diga quién está financiando el pleito y por qué. Esa es toda la regulación que tenemos en España, regulación expresa dedicada a los conflictos de interés. Podemos andar un poco más en cuál es la naturaleza jurídica de este tipo de contratos, pero es, bueno, o sea, es un tema que da para una o varias tesis doctorales. Para mí, por decirlo en términos muy sencillos, al hilo de algo que ha dicho María, que me parece que ha dado en el clavo perfectamente, que es cuando una empresa busca los servicios de una empresa de otra empresa como la nuestra, está buscando un socio.
no un banco. No está buscando a alguien que le dé una financiación a un tipo de interés y que la vaya a tener que devolver sí o sí. No, eso no es lo que somos nosotros. Somos socios, compartimos el riesgo. En Estados Unidos, que sí que hay bastante más literatura científica sobre qué es jurídicamente esta figura, hubo un debate que ya es antiguo y está bastante superado sobre si esto es una forma de préstamo o es otra cosa. Ellos ya lo han superado y tienen claro que esto, como es una inversión, no un préstamo, es más bien una especie de contrato societario que encaja con lo que dice María. Nos hacemos socios. ¿Y qué normas aplican entre los socios? Pues las que ya sabemos, en líneas generales. ¿Quién toma las decisiones? El socio gestor, normalmente. Si yo compro acciones de Inditex, no voy a decirle a Amancio Ortega cómo tiene que gestionar su empresa. Confío en que lo hará bien. Ahora bien, todo dentro de unas ciertas normas. Amancio Ortega lo que no podrá hacer es coger el dinero de su empresa para irse a Mercadona. No. Pero mientras todo se evolucione en ese marco, es un marco que en general viene determinado por una regla básica muy sencilla. El litigante que obtenga fondos de una empresa como nosotros debe seguir siempre las instrucciones de sus abogados. Y si quiere salirse, porque tiene derecho a ir en contra de lo que le recomienda su abogado, entonces ya sí que tiene que sentarse a hablar con nosotros. Y decir, oye, esto ya es un poco más raro, no es tan normal que uno se salga de las instrucciones de sus abogados. Vamos a ver por qué. Y el contrato establecerá mecanismos para gestionar ese tipo de desacuerdos. Pero por decirlo en una línea, la regulación es prácticamente nula y casi siempre se remite al contrato, que es complejo y es siempre hecho a medida de cada caso, como decía Jesús. Muchas gracias. Estamos teniendo un montón de preguntas. Voy a hacer la última pregunta de nuestro guión a María, que es ¿qué papel utiliza la tecnología en las empresas y se está utilizando el LegalTech para el tema de la predictabilidad? Y en segundo lugar, una de las cosas que queríamos preguntarte también, entiendo que vosotros no dejaríais que entrase nadie en la dirección letrada que no fuesen los propios abogados externos contratados o vosotros mismos. Bien, respecto de la primera cuestión, yo creo que a día de hoy, y menos en España, todavía no se está utilizando mucho por las empresas este tipo de tecnología. Es verdad que las seguimos, porque obviamente, pues igual que digo que los litigation funding aportan un gran valor en cuanto a esa due diligence, esa predictibilidad, pues cuando estas tecnologías estén desarrolladas va a ser muy útil para las empresas y sobre todo para las empresas cuyos servicios jurídicos son abogados que su valor es conocer el negocio, no conocer la predictibilidad o la jurisprudencia o cómo funcionan las cortes, sino el abogado de empresa al final lo que conoce es su negocio y ahí es donde aporta y por eso también tiene que buscar esos apoyos en otro lado. Entonces, yo creo que es algo que en el futuro sí que se utilizará, pero a día de hoy yo creo que no es práctica habitual. En cuanto a la dirección letrada, obviamente yo creo que es fundamental y en los términos en los que se está hablando de socio, al final el cliente es el que tiene que mantener la elección del abogado. Entiendo que el fondo podrá tener opinión, en algún caso incluso, no sé si derecho de veto, pero obviamente el cliente es el que tiene que estar, el que tiene que elegir y confiar en la defensa letrada. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, y ahí dependiendo de la asesoría jurídica que tenga la empresa, las decisiones también las tiene que tomar el cliente y también vuelvo a un posible derecho de veto o entiendo de consulta en el caso de transigir, por ejemplo, al fondo. Pero hay empresas, y bueno, en este caso sí que hablo en nombre de Repsol, que los servicios jurídicos que tenemos, yo ejerzo ante tribunales y en aquellos casos en los que yo no ejerzo, el nivel de control que ejerzo sobre los abogados externos es intenso.
obviamente, sobre todo cuando son causas complejas, jurisdicciones, asuntos de alta especialización, siempre vas a confiar en ese abogado, siempre va a tener más valor su opinión, pero tú también vas a ejercer control. Y también por una última razón, y más para las cotizadas, que es también el riesgo reputacional. Es decir, al final, en los arbitrajes tú puedes limitar vía confidencialidad ese proceso, pero en los juzgados no. Y eso es un riesgo que, bueno, que quien tiene es obviamente el cliente, y quien tiene que velar por él es el cliente. Muchas gracias. Voy a dar paso al turno de preguntas que se han multiplicado, con lo cual os pediría que por favor fueseis muy breves en las preguntas. Voy a intentarlas asignar, a no ser que vengan directamente asignadas, como esta, que es: buenos días, quería preguntarle a Javier cuánto tiempo suele tardar el fondo en realizar la due diligence y dónde se focaliza más para determinar la viabilidad de la inversión, y si deben informarse a la parte demandada de la entrada de un fondo de inversión en la financiación. Se ha contestado antes por Jesús. Normalmente el proceso no se, en mi experiencia, de due diligence no es mayor a 2 meses, y eso creo que Antonio, Jesús, que puedan confirmar su experiencia, pero en mi experiencia, incluso en menos tiempo, en un mes, podemos tener la due diligence hecha. Y respecto a la otra pregunta, enlaza con un tema bastante complejo, y aquí en Estados Unidos es objeto de un debate muy intenso, como se ha dicho, que es el disclosure. ¿Hasta dónde tiene que llegar el disclosure? Hoy en día, casi todos los códigos de conducta que existan, lo único que establecen, y sobre todo en el ámbito del arbitraje, es que se ponga de manifiesto la existencia o no de financiación y la identidad del fondo. Esos son los dos puntos fundamentales. Las propuestas que hay aquí en Estados Unidos llegan hasta, lo que sé, 5 niveles de disclosure, que serían, uno, ver en qué medida el control puede llegar a implicar que el fondo trasciende de lo que es un inversor financiero y es parte, y eso además aquí en España tendría implicaciones porque podría incluso dar lugar hasta intervenciones, no sé si adhesivas o litisconsorcios. No quiero ahora abrir ese melón, pero claro, una cosa es que seas financiador y otra cosa es que seas parte, y que seas una parte testaferro, ¿no? Oculta, ¿vale? Y eso daría lugar a otro nivel de disclosure que aquí ya se está discutiendo. Hacer disclosure respecto también a los términos del LFA, del Litigation Funding Agreement, e incluso aquí se pone de manifiesto que se pueda tener que obligar dentro del disclosure, que como sabéis aquí es muy amplio, y el discovery, cuál ha sido el assessment, el resultado de la due diligence que se ha llevado a cabo, ¿no? Esos son los niveles de disclosure. Entonces, la parte demandada, y contestando a la pregunta, en esas teorías, evidentemente, no solo tendría acceso a saber si hay financiación, sino que incluso se está pidiendo que en el disclosure, en el discovery, perdón dicho, que tienes derecho, que también pudieras ver el resultado del assessment, de la due diligence. Perfecto. Jesús, ¿puede influir en la valoración de la incertidumbre cuanto al tiempo de resolución que hay en España para la valoración? Y otra pregunta, ¿se incluyen las costas en la financiación? En cuanto a la primera pregunta, evidentemente la duración del pleito del arbitraje es una variable que se considera por los fondos en tanto en cuanto tiene un impacto directo en la rentabilidad de la inversión. Y luego el tema de las costas procesales, eso es un tema que se regula específicamente en los contratos y en donde se está caso a caso. También depende mucho si evidentemente es un contrato de adquisición, evidentemente ahí ya el fondo directamente asume las costas procesales,
si es un contrato de financiación. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el comentario que hacía antes Antonio, porque probablemente si nos ponemos a hablar de la naturaleza jurídica habría que mencionar el contrato de cuentas en participación, ¿no? Pero quiero decir, hablando en un sentido amplio de financiación, eso será objeto de negociación caso a caso. También no será lo mismo que estemos hablando de casos singulares o de carteras de casos, siempre en el ámbito de la litigación compleja. Para Antonio, ¿cómo se protege el fondo de las posibles situaciones concursales del titular inicial de crédito? ¿Hay documentación de la cesión del crédito? Si la cesión, se nota que los asistentes son abogados, porque las preguntas, si la cesión es total, ¿es previsible que se documente y se comunique a terceros? Y si hay una cesión parcial, ¿o lo dejan como una obligación contractual del financiado? Sí, son abogados y bastante buenos además, porque andan en el clavo. Vamos a ver, en cuanto a la protección frente a insolvencia, probablemente la forma más fácil de explicarlo sea que los parámetros o las protecciones que se ponen en marcha son casi idénticas a las de los Project Finance. La financiación de proyectos. Una financiación de proyectos, la idea del financiador es, oiga, yo solo quiero asumir el riesgo del proyecto. No quiero asumir el riesgo de que usted quiebre por cualquier otro motivo o de que caiga un rayo, que eso lo asuman otros. Si el proyecto es una planta solar, pues yo quiero asumir el riesgo de que no haya sol. Eso estoy dispuesto a asumirlo. Aquí el proyecto es un pleito. Quiero asumir el riesgo de que el juez no nos dé la razón. Pero no quiero asumir otros riesgos, como el de que uno de sus accionistas decida que quiere llevar la empresa a concurso o que sus financiadores se vuelvan locos y empiecen a exigirle cosas que no deben exigirle y colapse la empresa por otro motivo. Entonces, ¿cuáles son las medidas de protección? Paquetes de garantías al estilo de cualquier project finance. Prendas sobre el derecho de crédito, por ejemplo, acuerdos de standstill por el que los principales accionistas, acreedores, directivos o lo que sea acuerdan que van a respetar que el pleito pueda seguir su curso conforme digan los técnicos, la asesoría jurídica interna o los letrados externos, lo que se haya decidido. Y en último término, efectivamente, pero solo para las jurisdicciones de derecho de civil law, de derecho europeo continental, está la cesión de créditos. Es un tema extraordinariamente complejo y Jesús yo creo que señalado la punta del iceberg, que es el tratamiento contable de todo esto. ¿Se hacen cesiones de créditos litigiosos? En general no. Me atrevo a decirlo así, es una afirmación muy polémica para el que esté dentro del sector, sea tan friki como para estar dentro de ese nivel, pero no, en general no son cesiones de las habitualmente previstas en el Código Civil, son híbridos, son cosas más complejas, cesiones de derechos de cobro futuros que no son exactamente derechos de crédito. Es una cosa muy complicada, no es exactamente una cesión. Y, por supuesto, hay una forma adicional de hacerlo, que son estructuras completamente sintéticas. Yo creo que la pregunta ya lo anticipaba. ¿Se puede dejar esto como una simple obligación contractual? Sí, se puede dejar. Y en algunos casos se hace. Cuando no hay un especial temor a la insolvencia del demandante, pues con una gran compañía, un Repsol, un Telefónica, que, bueno, en principio no va a quebrar pasado mañana. Y como quiebre, el menor de mis problemas será qué pasa con el crédito, probablemente. El mundo haya colapsado. Entonces, sí, se pueden hacer obligaciones, se pueden hacer estructuras sintéticas. Perfecto. Vamos a hacer, hay muchas preguntas, pero nuestro tiempo se acaba a las 10:30. Me gustaría que me contestaseis en un minuto a una pregunta de cierre, y es ¿cómo anticipáis que afectará a la financiación de litigios la situación post-COVID-19? Con un previsible colapso judicial y ralentización de la jurisdicción ordinaria. Ya sé que es una pregunta muy compleja para responder en poco tiempo, pero sí os agradecería que en un minutito todos me contestaseis esta pregunta. María.
Bueno, pues al principio lo anticipaba cuando hablaba de la litigiosidad en España respecto de otros países. Yo creo que se va a fomentar la mediación, se va a fomentar el arbitraje y ahí yo creo que puede ser un gran instrumento, sobre todo para muchas empresas, no sé si vía patrimonial, pero después de todo lo que está pasando, pero yo creo que puede ser un gran mecanismo para muchas empresas que se van a encontrar en situación lamentablemente que va a requerir acudir a algún instrumento financiero. Eugenia, no se te ha oído, ¿Javier? yo creo. Javier. Pues suscribo, disculpa, no te estaba oyendo, suscribo lo que acaba de decir María, porque bueno, ya el Consejo General del Poder Judicial y los reales decretos, de hecho, ya lo están diciendo, se está incluso discutiendo, poniendo encima de la mesa el tema de mediación obligatoria, pero sí que es cierto que los ADR van a claramente a jugar un papel muy importante. Yo estoy estos días con mediaciones online que no se habían producido antes en temas bastante complejos, empresariales bastante complejos, donde claramente van a jugar. Y la liquidez, pues yo creo que es una obviedad, que tenemos un problema de liquidez clarísimo por parte de las empresas, con lo cual todo lo que implique asistencia financiera, pues las empresas van a acudir a ello. O sea, lo veo claro. Jesús. Yo, en primer lugar, aumento de litigiosidad claramente, más ADRs claramente, desgraciadamente más situaciones concursales. La prensa ayer publicaba la estimación de concursos que hay y la verdad es que pone los pelos de punta. A nosotros nos encantará poder ayudar a empresas a evitar esas situaciones concursales en la medida de nuestras posibilidades, precisamente trabajando el cash flow de las empresas con sus activos litigiosos. Y luego yo creo que los fondos seremos muy selectivos en la litigiosidad a la que dé lugar el COVID-19, porque hay temas de responsabilidad en las que no nos meteremos contra las administraciones públicas. Yo creo que siempre que esté la espada de Damocles del deber jurídico de soportar, ahí no nos meteremos. Y sí que nos meteremos más en nuestro área habitual, que es ese litigio entre empresas grandes que se pueda producir como consecuencia del COVID. Y también yo me atrevo a decir, me gustará mucho ir, Antonio, que seremos muy respetuosos con el concepto de fuerza mayor, porque ha tenido siempre una aplicación restrictiva en la jurisprudencia. Es verdad que nos encontramos en una situación excepcional, pero no significa que todo vaya a ser, a su vez, fuerza mayor. Eugenia, no te vemos, pero supongo que tu intención era darme la palabra después. Así que me permito la libertad de tomarla. Realmente es una cuestión muy compleja. Yo creo que sospecho, aunque no he vivido muchas crisis financieras, pero sospecho que de todas se ha dicho esta es distinta a las demás. Esta es tremenda, nunca ha habido ninguna tan grande como esta. Nosotros somos un pelín más optimistas, superaremos esta crisis. ¿Cómo? Pues no lo sabemos, no lo sabemos. En cuanto a la litigiosidad, ¿habrá más litigiosidad? La escasez siempre genera discusiones. En todos los ámbitos, en el jurídico, a veces incluso en el familiar. Entonces, ¿habrá más discusiones? Sí, habrá más discusiones. Las empresas, los litigantes, mirarán más a empresas de servicios financieros que le ayuden a soportar la carga financiera de discutir, por un lado, y que, por otro lado, conviertan esos activos litigiosos que hoy valen cero en dinero de hoy para poder solventar problemas de hoy, pues probablemente miren más hacia nosotros. ¿Nos meteremos en pleitos directamente relacionados con la gestión del COVID que haya hecho el gobierno o quien sea, o profesionales sanitarios? Lo veo difícil. En general, muchos fondos, nosotros, por ejemplo, somos aversos a reclamaciones por daños personales.
Nos parece que muchas veces hay en juego algo más que, bueno, nos parece, no sabemos que hay en juego algo más que dinero y cosas mucho más importantes y no son pleitos en los que nos sintamos muy cómodos. Por eso no creo que nos metamos demasiado aquí. Fuerza mayor, rebus sic stantibus. En general, aunque creo que los españoles, los abogados especialmente, tendemos a criticar nuestro sistema de justicia por algunos motivos por los que no debemos criticarlos. Por ejemplo, la justicia española es lenta. No es cierto. La justicia española es igual de rápida que la francesa, si no más. Desde luego está a años luz de la italiana, pero eso la verdad es que no es un gran ejemplo. Está por detrás de Alemania, pero no en unas cifras realmente preocupantes. El problema no es tanto su lentitud, el problema es la poca calidad. Ese es el problema. Y meternos en pleitos sobre rebus sic stantibus y fuerza mayor con el nivel de calidad sobre la doctrina de rebus sic stantibus del Supremo en los últimos años, no creo. Es que es impredecible. No, por desgracia, no quiero hacer sangre en nuestra patria, porque tiene muchísimas virtudes. También nuestro sistema judicial, abogados muy profesionales, más baratos que los de fuera de España, pero igual de buenos y no mejores. Jueces muy buenos, pero también jueces muy malos. Un sistema que ya de por sí arrastraba muchos problemas y todos creíamos que iba a mejorar. Esto, lo que está pasando ahora mismo, una de dos, o lo mata definitivamente, o alguien echa sobre sus espaldas la titánica tarea de reformarlo en serio. No creo que nadie de los que podrían echarse esa tarea a las espaldas hoy esté capacitado para hacerlo. Entonces, solución de las empresas, ADR. Habrá que buscar justicia en otros tipos de sistemas porque este flaquea. Perfecto. Muchísimas gracias a los ponentes y también a los asistentes y cedo la palabra a Cristina para el cierre. De verdad, muchas gracias por el esfuerzo y compartir vuestra sabiduría con nosotros. Hasta luego, que tengáis un buen y feliz miércoles. Muchas gracias, Eugenia. Perdonad porque he perdido la conexión momentáneamente, pero parece que la he recuperado. Me he perdido los últimos 2 minutos. He visto que no se han evitado ningún tema, por polémico que pueda parecer. Han quedado un montón de cuestiones abiertas, muchas resueltas también. Os agradezco muchísimo a todos la participación y la disponibilidad. La verdad es que desde el minuto cero os habéis puesto a nuestra disposición y es muy de agradecer porque tenéis realmente un gran nivel como ponentes. Muchas gracias, Eugenia, por supuesto. Deciros nada más que en los próximos días estará disponible la grabación, como se ha dicho al principio de la sesión, y se recogerán las principales conclusiones de la mesa redonda en los medios de comunicación del Grupo Wolters Kluwer, en el diario La Ley, noticias jurídicas y las secciones legales de 5 días y El País. No sé si en todos o solo en algunos, pero veréis las conclusiones reflejadas en esos medios. Muchísimas gracias a todos y yo creo que no tardaremos en volver a celebrar, visto el éxito de esta convocatoria, no tardaremos en volver a celebrar otra sesión virtual de los encuentros profesionales. Gracias a todos.